tendrás fe hasta el final. Lucas 18, 1 al 8 dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Tendrás fe hasta el final? Me gustaría que te hicieses esa pregunta. Yo me la estuve haciendo mientras preparaba este sermón. ¿Tendré yo fe hasta el final? Como introducción a este mensaje, tengo que decir que el mundo en el que nosotros vivimos, año 2023, es un mundo caótico. Es un mundo que cada día perdemos la capacidad de asombro cuando vemos en las escuelas, en los gobiernos y en todas las instancias posibles la más profunda inmoralidad, decadencia espiritual, moral. Es increíble lo que estamos viendo en el mundo, aún en países desarrollados como este. En estados como California y Nueva York se ha permitido un límite de robo. ¿Sabían ustedes eso? Está permitido que usted robe en un supermercado, en una farmacia, hasta cierto monto. Creo que en Nueva York es hasta 750 y en California hasta $950. Si usted entra a cualquiera de esos sitios con un carrito, lo llena y el conteo de lo que haga un policía no llega a $950, usted se lo puede llevar para su casa y no sufre ninguna consecuencia. Pero si llega a ir preso, la fiscalía tiene fondos para sacar a las personas que caen presas producto del delito. Es una cosa terrible lo que estamos viendo. Y en medio de ese caos, en medio de ese mundo que se cae a pedazos, estamos nosotros clamando al Señor, pidiendo al Señor misericordia, solución para nuestros problemas y los problemas de ese mundo. Sin embargo, tenemos oraciones sin respuestas. No vemos respuestas a nuestras oraciones. Clamamos al Señor y no sentimos, no vemos que haya una solución a lo que pedimos. Hubo un hombre que se presentó delante de un predicador y le dijo al predicador que él estaba decepcionado de Dios porque estaba orando desde hacía tiempo por algunas cosas y no veía que Dios le respondía. El predicador le dijo: es posible que no hayas comprendido que algunas peticiones a Dios son como una letra al portador que tienen una fecha para poder hacerlas efectivas.
Tu problema es que le estás pidiendo cosas a Dios en tu tiempo. Pero Dios tiene algo preparado para ti en su tiempo. Por eso a veces las oraciones que creemos que no tienen respuestas, sí las tienen, pero a la manera de Dios. Entonces, en un mundo en caos, en un mundo con terribles problemas, en un mundo con estas circunstancias, la pregunta que surge es, ¿vale la pena orar? ¿Tiene sentido orar? Dice la hermana Loli, claro. Y esa es la respuesta, pero no todo el mundo cree eso. Y la razón de este sermón es que hay más cristianos que se están rindiendo, que se están dando por vencidos, que han perdido la fe en Dios, que han perdido la fe y la práctica de la oración, porque no ven que las cosas llegan cuando las piden y cómo las piden. Pero el mensaje de hoy, lo que el Señor Jesús habla en este pasaje, nos invita a meditar en no rendirnos, en no claudicar, en no bajar la guardia, en la oración por nosotros, por nuestras familias, por nuestra nación, por el mundo que se pierde. No podemos cejar, no podemos claudicar. Veamos el contexto de este pasaje de Lucas capítulo 18, versículo 8. ¿En qué momento habló Jesús? ¿A quiénes está hablando Jesús? ¿Qué ha dicho antes de este pasaje? Para que podamos comprender exactamente lo que el Señor quiere decir. Lo primero que tenemos que decir en relación con este pasaje es que Jesús ha estado hablando de eventos futuros. Si usted se muda de capítulo a Lucas 17, versículos 20 al 37, usted va a notar que en ese pasaje hay una pregunta. Los fariseos dicen, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Y Jesús les responde su pregunta a través de una serie de eventos y profecías que el mismo Señor hace. El Señor extiende su discurso hasta el verso 37, pero realmente la respuesta de la parábola o la puesta en escena de esta parábola es el fin de ese discurso. Es decir, lo que comienza en el verso 20 de Lucas 17 sobre los eventos futuros, el Señor lo termina con la parábola de la viuda y el juez injusto. Es importante tener eso presente, que Jesús está hablando de eventos futuros, de los eventos de los tiempos finales. Pero también tenemos que tomar en cuenta esto. Los discípulos y quienes escuchaban a Jesús eran judíos. Ellos estaban oprimidos por un imperio. El ambiente general que había en Israel era un ambiente de hastío, de molestia, de impaciencia, porque la libertad, la justicia que ellos estaban esperando, la liberación que ellos le pedían a Dios no llegaba. Ellos estaban políticamente a la expectativa de que Dios les diera una solución política, una solución terrenal, que Dios hiciera algo con los romanos y los sacase de Israel y ellos volviesen a ser libres. Puede ser que esa sea tu situación, en la cual hay alguna circunstancia en tu vida por la que estás orando para que Dios te libre de eso, para que Dios te haga justicia, para que Dios te provea, para que Dios te ayude, para que Dios haga un milagro en ti, en tu familia, en tu vida. Pero no ves respuestas. Ese es el contexto en el que Jesús habla de esta parábola
Además de eso, como ya lo dijimos al comienzo del sermón, estamos hablando de un mundo impío, de un mundo en decadencia. Ya para ese entonces, el mundo estaba en decadencia. Imagínenselo ahora. De hecho, el Señor Jesús describe ese mundo. Observen en Lucas 17, como en el verso 26, Jesús dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Es decir, el mundo va a estar desbocado. El mundo va a estar de un libertinaje sin límites. Y en su momento, el Hijo del Hombre se manifestará. Pero todo este cuadro trae desesperanza. Todo este cuadro nos hace preguntarnos: ¿tiene sentido la oración? ¿Tiene sentido clamar a Dios? Déjeme contarle una historia. Había un hombre llamado Tomás Carter y su madre oraba por él para que se convirtiera a Cristo. Pero este hombre era malo, terriblemente malo, y cayó preso, producto de un delito. Pero su madre, viendo que había un retroceso en la vida de este hombre, sin embargo, seguía orando cada día por él. No solamente pedía salvación para su hijo, sino que decía: Señor, que se convierta y sea un gran predicador. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, aquella mujer doblaba sus rodillas en clamor por su hijo. Pasado algunos años, recibió un telegrama de la cárcel. El telegrama decía: su hijo ha muerto. Venga a recoger su cuerpo. Aquella mujer tomó el papel con su corazón hecho pedazos, abrumada por la desesperanza. Sin embargo, fue a su cuarto como siempre, dobló sus rodillas como siempre, abrió su Biblia como siempre y dijo: Señor, tengo años orando por Tomás. Yo quisiera que esto fuese un error, porque tú sabes que te he pedido año tras año por él. Ella escribió a la cárcel y dijo: debe haber un error. Y días después recibió un telegrama que decía: efectivamente, hubo un error, su hijo está vivo. Al final este hombre pagó su condena, salió de la cárcel, se convirtió a Cristo y se convirtió en un gran predicador. No pierdas la esperanza. La enseñanza de esta parábola en sus 8 versículos es que no perdamos la esperanza. Hay 2 retos que nos aparecen en el verso 1. Observa el verso 1 que dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No siempre las parábolas son explicadas. A veces Jesús las explica. En este caso, Lucas la explica. Lucas dice cuál es el objetivo de la parábola. Lo dice tan claro y tan obvio que no podemos inventar otra cosa. Esta parábola es sobre 2 retos
tenemos que orar y no podemos desmayar. Tenemos que orar en lo personal, en lo íntimo, pero también tenemos que orar en la iglesia. No podemos rendirnos aunque tengamos ganas de rendirnos. Aunque tengamos motivos para rendirnos, no lo debemos hacer. El verso 2 nos dice que Jesús expresó lo siguiente: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Esta ciudad tenía oficiales y entre ellos había un juez. Y las características de este juez es que no tenía ni temor de Dios ni temor de la opinión pública. Eso es lo que estamos viendo hoy en día, hermanos. No hay temor de Dios. Acaban, gracias a Dios, de rechazar una propuesta en Miami-Dade, en el board de escuelas de Miami-Dade, pidiendo que octubre fuera el mes gay en la escuela, para llevar allí toda esta cantidad de drag queens y otras cosas más en octubre para los niños. Y es increíble ver el debate de mujeres y hombres padres exigiendo que ellos tienen derecho a que sus hijos vean drag queens y que le enseñen a sus hijos las inmoralidades que esta gente hace. Esto nos muestra la podredumbre de este mundo. Este hombre no tenía temor de Dios y no le importaba lo que pensaran los hombres. Sin embargo, a pesar de que él era su único recurso, observemos lo que dice el verso 3. Que en esa ciudad también había una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Quiero decir algo. La condición de viuda ya es una condición de vulnerabilidad. Cuando una mujer ha quedado sin la representación de su esposo, esta mujer es más vulnerable que cuando su marido está con ella. Pero, dependiendo de las condiciones en las que la mujer haya quedado viuda, ella podrá tener más ayuda que otras. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: las que sean viudas en verdad. Las que no tienen en verdad nadie que las ayude, porque hay mujeres que quedan viudas muy jóvenes, se pueden volver a casar y sin embargo se meten a una vida loca. Otras tienen ayuda de sus familiares, pero hay mujeres que quedan en la viudez y quedan desamparadas porque no hay nadie que las ayude. Ese era el caso de esta mujer. Y es probable que así te sientas tú ahora, como la viuda. En medio de tu circunstancia, sientes que los recursos no alcanzan, que quienes te han debido apoyar no te apoyan, que quienes deberían de estar contigo, consolándote, apoyándote, no están a tu lado. Te sientes solo, te sientes sola ante tu necesidad, que clamas al Padre y no ves que nadie te ayuda. Tu única esperanza es Dios. Esta mujer tenía como única esperanza que este juez, que ya vimos qué calidad de juez era, le hiciera justicia. Un juez injusto. Pero el verso 4 dice: y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre.
Lo voy a dejar hasta allí para luego leer el verso siguiente. Este pasaje donde el mismo Jesús nos habla de un monólogo. Recuerden que Jesús es hombre, pero es Dios. Y Jesús sabía lo que este hombre había pensado en su corazón y lo expresó. Este hombre era tan bandido, este hombre era tan inmoral, este hombre era tan injusto, este hombre estaba tan carente de valores morales y espirituales que él mismo se jactaba: a mí Dios no me importa, y mucho menos los hombres. Y no puedo dejar de reiterar la comparación de esto con lo que estamos viendo allá afuera. Vemos a líderes políticos en países que alguna vez fueron democráticos decir: de aquí no nos sacan ni por las buenas ni por las malas, aunque el pueblo se esté muriendo, aunque el pueblo esté padeciendo. Vemos a un presidente de una nación desarrollada colocar en todas las dependencias del gobierno banderas gay, como un orgullo, como un respaldo a la degeneración. Y cuando les refieres lo que dice la Biblia y cuando les refieres lo que dice la familia, ellos dicen: me importa muy poco. Ese es el mundo en el que vivimos, hermanos. Pero esta mujer, a pesar de que esa era su única alternativa, insistía, 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 insistía. Hacía un caminito ya entre su casa y el juzgado, una y otra vez. No se detuvo. Veamos el versículo 5. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Nuestra única arma, ¿cuál es? La oración perseverante. Lo que Cristo está tratando de comparar es la perseverancia, la insistencia, la pasión, la entrega, la dependencia que esta mujer tenía en su única opción. Los hombres, como este juez injusto, esperaban un soborno. Ellos estaban esperando que alguien viniese y los sobornara. No tenían temor de Dios, no tenían temor de los hombres, les importaba muy poco eso. Ellos lo que querían era sacar beneficio de su posición. Ellos, que habían sido puestos allí para hacer justicia, se aprovechaban de eso. Pero esta mujer no tenía dinero. Tampoco nada nos demuestra que aunque ella lo tuviese, hubiese querido pagar. Pero lo cierto es que ella había quedado desprovista de cualquier posibilidad. Su única intención, su única posibilidad, su única arma, su única alternativa era persistir. Y lo hizo. Y vio el fruto cuando este hombre injusto dijo: voy a hacerle justicia. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hay una exhortación a la oración y hay una exhortación a perseverar en ello. De hecho, de esa forma se nos describe la manera en la que oraban los discípulos cuando empezaron a reunirse en los primeros días de la iglesia. Perseveraban en la oración unánimes. Y en medio de ese entorno se manifestó la promesa del Espíritu Santo. Ahora, hay personas que le dan una interpretación muy ligera
a esta parábola. La interpretación es esta, la ligera, la incorrecta, la que no debe ser. Si yo molesto a Dios lo suficiente, Él me va a tener que dar lo que yo le pida. Si yo fastidio a Dios lo suficiente, Dios, como el juez injusto, se va a fastidiar de mí y va a decir, sí, hombre, voy a darle lo que me pide porque ya me tiene obstinado. Usted se ríe, usted piensa que estoy sacando un chiste, pero usted va a conseguir gente que cree que esa es la interpretación de la parábola. Pero no es así. Lucas tiene especial interés en resaltar este tema de que la oración debe ser constante y persistente. Yo le voy a pedir al hermano Gabriel Echenique que se ponga de pie y nos lea Lucas 11, versículos 5 al 13, y usted preste atención a esta lectura. Les dijo también: ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: Amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde dentro, le dice: No me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Observe la similitud de esta lectura en relación con el amigo que viene de noche a importunar al que ya está dormido. Y este se levanta y atiende el importunio de este hombre dándole comida. Pero lo que me llama la atención es cómo termina la lectura de Lucas 11, que es el mismo autor, que es el mismo que nos está refiriendo esta parábola. Él dice: ¿cuánto más no dará el Señor el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Y yo quiero detenerme en este punto por lo siguiente. Porque Santiago nos dice: pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para vuestros deleites. El problema de muchas oraciones que hacemos es que estamos enfocados en lo terrenal, estamos enfocados en lo temporal, estamos enfocados en lo material. Vemos a Dios como el genio de la lámpara que debe cumplir nuestros caprichos. Pero no ponemos la misma intensidad, no ponemos la misma pasión, no ponemos el mismo interés para orar por lo espiritual. Y lo que está diciendo el Señor ahí en Lucas capítulo 11 es: orienta tus peticiones en primer lugar hacia lo espiritual. Cuando tus prioridades son lo espiritual primero y lo material después, estás en el orden correcto. Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vendrán por añadidura. Hermanos, esta parábola nos muestra unos contrastes. El primer contraste, la primera diferenciación que debemos hacer es que Jesús ha puesto el ejemplo de un juez injusto, un juez sin temor de Dios, un juez que le importa muy poco la opinión de los demás, no tiene límites en su maldad,
no siente remordimiento por nada ni por nadie, ni siquiera por Dios. Sin embargo, el importunio de la mujer, el fastidio de la mujer, hizo que respondiese a la oración, a la solicitud de justicia. Ahora Jesús está diciendo, eso lo hizo un juez injusto. Nosotros, ustedes, tienen un juez que es justo, que es perfecto. Así que hay un gran contraste entre la maldad de este hombre y la bondad, misericordia y poder de Dios. También hay otro contraste. La que pide es una viuda desvalida. Pero los que pedimos en oración somos los escogidos de Dios. Somos los hijos de Dios. Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos una relación de padre e hijo con el Dios de los cielos. La misma Biblia dice que somos como la niña de los ojos de Dios. Por lo tanto, si una mujer desconocida fue escuchada por un juez injusto que ni siquiera sabía quién era ella, ¿cuánto más nosotros, que Dios sabe nuestras necesidades antes de que se las planteemos? Pero Él quiere que vayamos en oración. Él quiere que hagamos ejercicio de nuestra vida espiritual. Y otro contraste es la justicia terrenal que esta mujer demandaba. Hazme justicia de mi adversario, que me devuelva lo que me quitaron, que me den lo que es mío. Justicia terrenal. Pero nosotros pedimos justicia divina. La palabra de Dios dice, no os venguéis, no paguéis mal por mal. Esperad en el Señor. Él es vengador de todas las cosas. Cuando nosotros renunciamos a devolver la cachetada que alguien nos dio y a esperar en Dios, estamos diciendo, Señor, yo creo que tu justicia es mejor que mi justicia. Cuando tú renuncias a confiar en tus recursos y a confiar en Dios, estás diciendo, Señor, yo creo que la solución que tú me vas a dar es mejor que la que yo voy a buscar. Pero hay algo de la mujer viuda que me llama la atención y que nos debe hacernos esta pregunta. La mujer le creyó a un juez malvado. ¿No le vamos a creer nosotros a un Dios bueno? ¿No vamos a descansar en un Dios bueno? ¿Será que nos vamos a sentir desanimados, derrotados por todo este mundo que nos abruma, por todas estas circunstancias que nos arropan? Veamos Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículos 21 al 24. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos Cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Si fuere posible. No es posible engañar a los escogidos porque son de Dios. Pero así de intensa, así de fuerte, así de
poderosa es la atracción del mundo para que nos rindamos y dejemos de orar. El desánimo quiere arroparnos, el desánimo quiere decirnos ya no hay más nada que hacer, pero el Señor está diciendo en el versículo 7 lo siguiente: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Bueno, yo quiero responderte de esta manera. El tiempo de Dios es distinto a nuestro tiempo. Y queremos someter a Dios a nuestro tiempo. Pero resulta que Dios tiene unos planes que no coinciden con los nuestros. Yo te quiero pedir que vayamos un momento a segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Versículo 9. Es más, vamos a leer el 8 para que entendamos esto del tiempo. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios tiene un plan maestro y tú debes someterte a ese plan. No puedes pretender hacer que Dios se someta a tu plan. Por eso el Señor Jesús practicó esto de la perseverancia. Cuando Él estaba en el Getsemaní, fue y oró al Padre y dijo: Padre, pasa de mí esta copa. Salió de allí y regresó donde estaban los discípulos, los halló durmiendo, los regañó. ¿No habéis podido velar una hora? Despiértense, ayúdenme. Regresó a orar: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Volvió otra vez y los volvió a encontrar durmiendo. Ya dijo: con estos no hay nada que hacer. Regresó y volvió a pedir. Pero ¿saben qué? Él agregó: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pablo oró 3 veces. ¿Y la respuesta del Señor cuál fue? Bástate mi gracia. Ora, hermano. Ora. Pide. Nada debe detenerte. Pero confía y permite que en medio de tu dolor, aflicción, ruego, petición, el Señor trabaje en tu corazón para que tú te alinees con la voluntad de Dios. El Señor quiere que tú te alinees con sus propósitos. Terminamos con el último versículo. Os digo que pronto les hará justicia. Entonces Jesús hace una pregunta. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Jesús no está dudando de que no vayan a haber creyentes cuando Él venga. Él ha estado hablando de escogidos y los escogidos son de Él. Él le ha dicho al Padre: Padre, los que me diste, ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que se cumpliera la Escritura. Los que son del Señor van a perseverar. Los que son escogidos por el Señor van a llegar hasta el final.
Pero cada día los ataques serán más fuertes, las luchas serán más fuertes, la guerra mental será más fuerte. Ríndete. ¿Para qué? No sigas, no vale la pena. Sé feliz. Libérate. Desobedece a Dios. No pierdas tiempo orando. Ese es el mensaje que está retumbando en todo lugar. Y cuando Cristo venga, hallará fe en ti. Te encontrará orando. Te encontrará como la mujer insistiendo, descansando solamente en la justicia del Eterno, consolándote con sus promesas, o te conseguirá derrotado, renegando, enemistado con Él porque no te dio lo que tú querías. Por eso la pregunta del sermón: ¿tendrás fe hasta el final?